por lo que las medidas como el toque de queda y las restricciones de movilidad quedarían suspendidas. La Corte Constitucional no admitirá una nueva declaratoria de estado de excepción sobre los mismos hechos que ha configurado la calamidad pública. Con ello, el estado de excepción culmina el 13 de septiembre. Y en consecuencia, las medidas excepcionales como el toque de queda o las restricciones al derecho de libre asociación van a terminar cuando termine este periodo de estado de excepción. El estado de excepción es extraordinario y tiene un tiempo definido. Según expertos, este recurso debe ser utilizado cuando las normativas ordinarias no son suficientes para afrontar la emergencia. En el caso de Ecuador, durante la pandemia han pasado 2 estados de excepción y 2 prórrogas. Evidentemente, lo que la Corte Constitucional en definitiva ha dicho es, mira, tú ya has tenido un estado de excepción o un régimen de excepción lo suficientemente largo como para haber adoptado todas las medidas necesarias para que esta situación emergente ahora pueda ser enfrentada en el contexto ordinario. Sin el estado de excepción se elimina la restricción a la libertad de tránsito y libertad de asociación y reunión. Sin embargo, los controles seguirán a partir de políticas dictadas por municipios, provincias e incluso el gobierno nacional. Se insta, se exhorta a las autoridades de todo nivel de gobierno a que existan otro tipo de disposiciones ya regulares, no excepcionales, para el manejo de la pandemia. Informó Valeria Navarro. Luego de que la Corte Constitucional no admitiera una nueva declaratoria del estado de excepción, autoridades del COE Nacional lanzan la campaña Yo me cuido, a días de que esta medida termine. Conozca qué es lo que se deja de controlar y qué medidas se regularán mientras dure la emergencia sanitaria. Tras el anuncio de que el 13 de septiembre termina el estado de excepción y con ello el toque de queda y la restricción de reuniones públicas o privadas, el COE Nacional impulsa la campaña Yo me cuido. La pandemia continúa, no hemos vencido al virus y es esa la razón importantísima por la cual ahora a través de una convicción personal, tenemos que seguir actuando con exactamente las mismas medidas. La campaña busca generar conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de cuidar su salud, pues en el país ya se contabilizan 110.549 personas contagiadas de COVID-19. Significa que si yo me cuido, estoy cuidando a mi familia, a mi entorno, a mi barrio, a mi ciudad y a mi país. Así que todos tenemos que entender de que el único enemigo que tenemos común es el virus. El uso de la mascarilla continuará siendo obligatorio mientras el teletrabajo una prioridad. Sobre otros asuntos, las autoridades del COE Nacional puntualizaron lo siguiente. El tema, obviamente, la regulación, por ejemplo, el tema de aforos, el tema de actividades que por no garantizar el distanciamiento social, como por ejemplo discotecas, nightclubs, que de acuerdo a la Autoridad de Salud creen que todavía no se puede autorizar, se lo puede hacer a través de intendencias, a través de los organismos que tenemos de control. Las restricciones vehiculares deberán dictarse a través de ordenanzas municipales, mientras que el Ministerio de Educación ha informado que las clases se mantienen en modalidad no presencial. No pensemos que el 13 de septiembre ya el país vuelve a la normalidad que teníamos en enero y febrero, no. Van a seguir existiendo esas limitaciones que la ley y la normativa ordinaria nos permiten. Por lo tanto, el COE Nacional puede seguir actuando, no necesitamos un estado de excepción para que los COEs nacionales, COEs provinciales y COEs cantonales se puedan seguir articulando, porque la crisis continúa. A decir del ministro de Salud, los indicios de contagio han bajado en 22 de las 24 provincias del Ecuador. Recuerde, con el fin de estado de excepción, lo único que termina es el toque de queda y las restricciones a reuniones sociales. Informó Valeria Navarro. Conocido que el gobierno nacional no renovará el estado de excepción por la pandemia del coronavirus, de parte de la alcaldesa de Guayaquil y de la Federación Médica Ecuatoriana, ya se tienen reacciones. En concreto, desde estos frentes se mantiene rechazo al retiro de las restricciones porque aseguran que las complicaciones en torno a los contagios podrían ir en aumento. Culminado el estado de excepción, esto a mediados de septiembre, las restricciones en torno a la libre circulación y toque de queda dejarán de regir. La situación tiene que ver, según la autoridad, porque la Corte Constitucional no admitirá una nueva declaratoria.
A pesar de ello, la alcaldesa de Guayaquil manifestó que en el puerto principal se mantendrá la alerta permanente. Con estado de excepción o sin estado de excepción, el COE cantonal va a seguir funcionando y va a tomar las medidas necesarias para seguir cuidando a la ciudad de Guayaquil. Pero no solo desde el sillón de Olmedo se tiene preocupación. El sector médico es otro de los que mantiene la crítica ante el retiro de las restricciones. Lo único que significa es que probablemente el número de contagios y problemas vayan a aumentar en el país y una segunda ola podremos ver de contagiosidad. Entonces, estamos preocupados. En lo particular, las autoridades locales del Cantón Guayaquil, debido a lo expuesto, adelantan que acogerán del COE nacional solo lo que a su parecer sea beneficioso para su ciudad. Acogeré las que le convenga a la ciudad de Guayaquil, las que no le convengan, no las acogeré y seguiremos trabajando nosotros como COE cantonal. Viteri fue tajante en señalar que el COE cantonal seguirá funcionando, que Guayaquil continuará en semáforo amarillo y precisó que aquello podría extenderse varios meses más. Informó Javier Rosero. Por la presencia del coronavirus en el país, Ecuador ha perdido solo en el sector productivo 25.000 millones de dólares. Desde los empresarios ven con buenos ojos la finalización del estado de excepción, pues permitirá, dicen, reactivar de a poco la economía. En los próximos días finalizará el estado de excepción, es un hecho. Y desde los empresarios respaldan el levantamiento de ciertas medidas. Estamos de acuerdo, hay que levantar las restricciones lo antes posible. Pues esto permitirá que de a poco se retomen las actividades y así también mejore la economía. Porque se incrementará el consumo, se incrementarán las ventas, se incrementarán las contrataciones, incrementará la recaudación del gobierno. Las pérdidas en el país por la presencia del virus son millonarias, ya que para frenar la expansión fueron necesarias ciertas restricciones. Y si decimos pérdidas millonarias, solo en Quito se perdió esto en ventas. Si es que vemos hasta el mes de junio se habían perdido alrededor de 13.000 millones de dólares en ventas. ¿Y con el empleo qué pasó en la capital? Empleos, se han perdido alrededor de 300.000 fuentes de empleo. Pablo Zambrano de la Cámara de Industrias también muestra su preocupación. Mire, el año 2020 va a cerrar lamentablemente con una baja del crecimiento económico de alrededor del 11.5%. Esto lo prevén los organismos multilaterales de crédito y hasta el propio Banco Central. Las pérdidas en ventas tienen también más de 25.000 millones de dólares que el sector productivo ha dejado de vender. Ahora que para el 2021 se tendrán que generar planes de reactivación. Pequeños respiros que permitirán reactivar de a poco ciertos negocios. Hay que considerar que hay muchas actividades que se mantienen en horario nocturno. Ahora que exhortan a la reactivación con responsabilidad por parte de los ciudadanos. Informó Marilyn Jaramillo. Dentro de los planes pilotos para el retorno presencial a clases, solo 3 planteles educativos están autorizados para recibir a sus estudiantes. Según la ministra del Interior, María Paula Romo, de esos, ninguno se encuentra en la Sierra y Amazonía. Este 1 de septiembre comenzarán clases en la Sierra y Amazonía. Según lo expuesto por la ministra de Gobierno María Paula Romo, en ninguna de las zonas estaría autorizado a unidad educativa alguna un plan piloto para retornar de forma presencial. Están autorizados ya los planes piloto para la educación presencial. Para la educación en general no, de ninguna manera, no estamos todavía en ese momento. En total en Ecuador existirían 15.000 unidades educativas. De todas ellas, solo 3 han sido aprobadas dentro de los planes piloto a retornar de forma física a clases. El colegio alemán, que tiene 2 sedes, una en Guayaquil, una en San Borondón, y el colegio Balandra, también en Guayaquil. Pero estas mismas instituciones también deberán ofrecer los otros sistemas autorizados por el Ministerio de Educación, como son la educación a distancia o por vía telemática. Además, en torno a la asistencia presencial, se deberán cumplir varios parámetros. Por ejemplo, no los niños más pequeños. El piloto empieza con jóvenes, con adolescentes de los cursos superiores. No se trataría de una asistencia normalizada o diaria a clases. Esto significa que para iniciar sería un día por semana, 4 horas por jornada, con el fin de que todos los cursos puedan asistir, pues se asegura que nunca el establecimiento llegaría a su capacidad total. Hay detalles muy importantes como por ejemplo el no uso del aire acondicionado, puertas y ventanas abiertas, señalética, señalización en los patios para poder asegurar la distancia social. Entre las medidas consta además la eliminación de talleres y asignaturas como música y educación física, debido a que, según la autoridad, sería inevitable el contagio. De esta manera es como el reingreso a clases se plantea bajo la denominada
nueva normalidad, informó Javier Rosero. Tras su detención en Quito, Karina Cadena fue trasladada a Guayaquil, donde se realizaron exámenes médicos para determinar si sería internada en una clínica con custodia policial o trasladada a la cárcel de mujeres. Cadena es una de las procesadas por los casos de corrupción en hospitales del IES, donde también están implicados Daniel Salcedo y los hermanos Bucaram Puley. La detuvieron a las 4 de la mañana en un departamento en Quito y antes del mediodía ya estaba en la Policía Judicial de Guayaquil. Karina Cadena es una de las 15 personas implicadas en las investigaciones al interior de los hospitales del IES. Sobre sus hombros, mucho más que presuntos sobreprecios. La señora tiene problemas de espalda, toma medicación, tiene que tomar medicación diaria. Este rato está justamente la señora contando todo esto a los médicos aquí de la Policía Judicial, sobre todo la medicación que ella tiene que tomar constantemente por problemas que ha tenido. 11 de los 15 implicados tienen prisión preventiva, pero solo 6 la cumplen. Los demás están prófugos. Su defensa niega cualquier vínculo con Daniel Salcedo, detenido en Quito, y 3 hermanos Bucaram Puley. Ni siquiera los conoce. La única relación que tienes con el señor Federico Sin, con quien tiene una amistad de hace más de 30 años, tuvieron un negocio particular, todos deben conocer aquí en Guayaquil, un bar que se llama Cortarse las Venas. Sobre la investigación en ventas de insumos y medicamentos, la Fiscalía abrió 3 procesos por asociación ilícita, peculado y delincuencia organizada. Y el señor, en la versión que fue esta semana en plantel, manifestó que con la señora Karina Cadena no tiene ningún tipo de relación adicional y mucho menos con la venta de ni una sola mascarilla en todo este problema de la pandemia, ni antes ni después de la pandemia. Según su abogado, esta noche le practicarían otros exámenes. Luego debían definir si Cadena iría a la cárcel de mujeres o se quedaría en una clínica privada con custodia policial. Informó Jorge Escobar. El juez Reinaldo Ceballos, quien pidió el traslado de Daniel Salcedo a la cárcel 4 de Quito, dice que su pedido se sustenta en base a la seguridad del procesado, quien habría recibido amenazas de muerte. En un plazo de 72 horas, tras un informe de las partes procesales, espera ratificar o no el pedido de cambio de cárcel. El juez Reinaldo Ceballos, quien lleva adelante el proceso por peculado que pesa sobre Daniel Salcedo, dice que pidió el traslado del procesado a otra cárcel por una sola razón. Y que él temía por su vida en razón de que había sido amenazado. Obviamente que eso le corresponde a la Fiscalía, la investigación sobre la veracidad de ese hecho. Y es que luego de un análisis comenta en lo que respecta a la ponderación de derechos como el derecho a la inocencia bajo privación de libertad, frente al derecho a la vida por amenazas a la que habría estado recibiendo el procesado, y con ese fin dispuso el cambio de centro carcelario. Que doy el traslado para garantizar la vida. Sin embargo, desde la SNAI se envió un documento de respuesta sobre el pedido del juez. Y indicaba que la cárcel número 4 es un centro que fue creado para la permanencia de contraventores de delitos, de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Ese antecedente lo indicaba el informe de la SNAI. Ceballos espera recibir el informe de las partes procesales de la Fiscalía para que en un plazo de 72 horas ratificar o no el pedido de traslado a la cárcel número 4. De ahí yo emitiré una resolución de eso. Pues en el caso de que existiera algún atentado contra la vida de Salcedo de no haber tomado acciones, aquí el juez podría caer en omisión. Yo simplemente prevengo, eso es prevenir que lo que podría ocurrir un hecho. Imaginémonos que ocurre el hecho. ¿Y el juez qué hizo? No hizo nada. Entonces podría acarrear una responsabilidad por omisión. Sin embargo, desde la SNAI aún no hay un pronunciamiento sobre este tema pese a nuestros pedidos. Informó Marilyn Jaramillo. Atención, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz sufrió un quebranto en su salud cuando se encontraba en su domicilio. Bucaram se encuentra internado en un hospital privado del sur de la ciudad, donde es atendido por médicos que tratan su sistema cardíaco. El anuncio lo hizo su abogado en redes sociales con este video, en el que se observa la ambulancia por la avenida Machala, que llevaba al expresidente a un hospital privado. Ya en el área de emergencia estaban algunos familiares, todos preocupados por la salud de Abdalá Bucaram Ortiz. Aquí se observó que paramédicos lo bajaron con asistencia de oxígeno.
Su defensor Alfredo Arboleda dio detalles de lo que había sucedido cuando estaban en la casa en la ciudadela Kennedy Norte. Yo estuve en la casa de él en una reunión de abogados y yo sí me percaté que él estaba con un color medio pálido, incluso le dije que se siente. Pero de ahí yo seguí lo mío y cuando escuchamos ya fue la policía mismo que estaba haciendo el custodio pidiendo ayuda porque fue al frente de ellos donde se desboronó, ¿no? Se cayó y sí perdió la conciencia en ese momento cuando fue intervenida. Por aquí también llegaban sus amigos, entre ellos Fernando Rosero y Eduardo Azar. Esperaban reportes médicos que después de unos minutos descartaban el infarto, pero que sí tuvo una complicación cardíaca. Aquí en la emergencia se detecta es un dolor de pecho, una angina, ¿no? En la cual necesita el diagnóstico, el cual se va a hacer un cateterismo para determinar si es una afección cardíaca aguda que está cursando. Por lo pronto el señor está hemodinámicamente estable. En tanto se mantendrá la presencia policial en este sanatorio ubicado en el sur de Guayaquil, donde el comandante de la zona 8 afirmó que en caso de que el expresidente reciba la alta médica, lo acompañarán también hasta su domicilio ubicado en el norte de la ciudad. Habrá que esperarlo, le van a practicar un cateterismo, entiendo que eso toma algún tiempo y estaremos pendientes para retornarlo a su domicilio y que cumpla con la consecuencia. Los médicos, tengo entendido que dieron ella su deversión, está estable y lo más probable es que él regrese a su casa. Sobre Bucarán hay 3 investigaciones abiertas por la Fiscalía, una por tráfico de armas de fuego y municiones, otra por tráfico de bienes patrimoniales y la última por delincuencia organizada. Él porta un grillete electrónico por uno de los 3 procesos antes mencionados. Su hijo Dalo Bucarán también se pronunció en Twitter, considerando que eso es resultado de la persecución a su familia, informó Charlie Pisa. Cristian Viteri confirmó a Diario El Comercio que salió del país. Viteri es sentenciado a 8 años por el caso Sobornos. A él se suma María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Rafael Correa, que han buscado maneras para no enfrentar la pena por este caso. El ex asambleísta Cristian Viteri confirmó a través de un mensaje de WhatsApp a Diario El Comercio que ya no se encuentra en el país. Sin embargo, su defensa, Marcelo Dueñas, en horas de la tarde, no confirmó esta información. No tengo ninguna información, no han cambiado las circunstancias, no puedo corroborar la noticia en lo absoluto. Viteri fue sentenciado a 8 años de cárcel por el caso Sobornos 2012-2016 y en marcha está el recurso de casación. Estuvo cumpliendo de manera puntual todas las presentaciones, inclusive cuando se trasladaba a la ciudad de Quito ponía en conocimiento de la autoridad de que se va a trasladar acá para las audiencias, para las comparecencias que tenía. A la supuesta huida de Viteri se suma María de los Ángeles Duarte, quien la semana pasada ingresó a la Embajada de Argentina en Quito. Vinicio Alvarado, quien estaría en Venezuela, huyó cuando se montó un operativo para detenerlo. Y Rafael Correa, quien antes de la orden de prisión ya estaba en Bélgica. Ninguna autoridad podría combinarme o obligarme a mí a revelar absolutamente nada, más aún cuando yo no conozco absolutamente nada. Hasta el momento no se ha pronunciado la Policía Nacional. Con la realización de Héctor Romero, informó Edison Saavedra. Por seguir en nuestra sintonía, esto es El Comercio TV. Como inconstitucional es calificada la propuesta de María Paula Romo sobre la posibilidad de no cobrar multa y no exigir la papeleta de votación para quienes no ejerzan su derecho al voto en las elecciones del 2021. La iniciativa de la ministra de Gobierno surge como medida para evitar la propagación de la pandemia. Es una propuesta que de a poco quieren madurar y todo dependerá de cómo se siga presentando el COVID-19 en nuestro país. María Paula Romo, ministra de Gobierno, tiene suficientes razones para, en ciertos casos, solicitar se elimine la multa que llega hasta $40 por no votar el próximo 7 de febrero y que la papeleta de votación no sea requisito para efectuar trámites, como ocurre actualmente. Porque hay personas que se han pasado muchos meses en su casa. Hay personas que por enfermedades preexistentes, que por condiciones de salud, que porque viven con un familiar que tiene este tipo de características, han sido extremadamente cuidadosos y es probable que también para ese día prefieran no asistir y con una consideración excepcional de salud se analice esta posibilidad. Para Carlos Aguinaga, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, la propuesta no es descabellada. Si la pandemia, después de 6 meses que sea la elección, hay un rebrote, hay un estado de excepción y hay unas prohibiciones, unas restricciones a las libertades de movilidad, de circulación, ¿no es cierto? Es evidente que puede haber
un escenario que afecte el ejercicio del sufragio. Sin embargo, se debe recordar que el voto en el Ecuador es obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 65 años de edad, facultativo para los jóvenes de 16 a 18 años, uniformados, adultos mayores y personas con discapacidad. Es en lo que centran su análisis constitucionalistas. La Corte Constitucional ha anunciado que ese estado de excepción no se puede renovar, así es que esa no sería causa para que se apliquen medidas excepcionales a un tema que está previsto para febrero del próximo año. Implicaría que las personas que podrían resultar sancionadas no sean solamente las personas que no votan, sino las personas que no les exigen a los ciudadanos la exhibición del certificado de votación. Entonces, esta idea de no exigir para ciertos trámites los certificados de votación es absurda porque el Código de la Democracia tendría que ser reformado primero. En el Consejo Nacional Electoral preocupa el ausentismo que se puede incrementar. Se pierde el carácter universal de la votación, simplemente haya menor legitimidad democrática en las autoridades. Informó Héctor Romero. Desinterés y desconfianza es el sentir de muchos ciudadanos del proceso electoral debido a que varios precandidatos están siendo procesados o tienen una sentencia en curso. Un experto político asegura que podría haber un incremento de ausentismo o voto nulo. Mientras el proceso electoral avanza, también crece el descontento social. 19 binomios son los confirmados tras el cierre de las elecciones primarias. El sentir de muchos ciudadanos es desinterés y desconfianza, puesto que ciertos precandidatos están siendo procesados o tienen una sentencia en curso. Si una persona está con alguna demanda judicial, simplemente no podría ser candidato y listo. Eso es todo. No deberían estar en la candidatura, no deberían estar en un proceso electoral. Una burla. A esto se suman los escándalos de corrupción en medio de la pandemia. En la papeleta hay figuras conocidas y nuevas, pero lo que clama la población son propuestas, estrategias para diversos sectores. ¿Qué propuestas tienen para ofrecer al pueblo? ¿Cómo mejorar esta situación en la que estamos pasando? Propuestas de una mejor economía, ingresos económicos, que sean para el pueblo. Es decir, un electorado indeciso a 6 meses de los comicios. Consultamos a varios jóvenes qué propuestas buscan para dar su voto. Esta fue su respuesta. Primeramente para educación, que todos tengan la oportunidad. A la educación, se supone que ahorita la educación debe estar mejor, pero está en decadencia. A decir del analista político Fernando Carrión, el desinterés ciudadano en este proceso electoral podría desencadenar en 2 escenarios. A mí me da la impresión que lo que probablemente va a ocurrir es que va a haber un incremento del ausentismo por un lado y un incremento del voto nulo. El experto señala que si los movimientos se unen en la contienda electoral, podría ser una salida a la dispersión de los votantes. Si es que se logran construir consensos para tener candidaturas más sólidas, yo creo que eso sería muy bueno porque la ciudadanía podría, en ese caso sí, optar por tendencias políticas. En todo caso, el calendario electoral sigue y hasta el 3 de septiembre se pueden registrar las alianzas. Informó Priscila Cadena. Las reformas aprobadas al Código de la Salud generan diversas posturas, tanto a favor como en contra. La norma debe pasar por el veto del Ejecutivo, sin embargo, sectores ya anticipan demandas de inconstitucionalidad. Para muchos profesionales de la salud resulta positivo que luego de más de una década finalmente se haya concretado la reforma al Código de la Salud. Creemos que en sí el espíritu del código es un espíritu favorable tanto para la población como para los profesionales de la salud. Álvarez señala que la norma reconoce derechos y necesidades de la población, algo con lo que concuerdan grupos defensores de derechos humanos y feministas. En primer lugar, consideramos que es importante que se considere que toda atención de emergencia tiene que hacerse de manera urgente, sin ningún tipo de limitación, y que se incluya que no se puede limitar la atención de emergencia por temas de objeción de conciencia, ¿no? También creemos que es importante que se reconozca tanto el derecho a acceder a salud sexual y reproductiva de adolescentes, de personas adultas mayores, de personas con discapacidad, de personas privadas de la libertad. Sin embargo, otros sectores de la población no concuerdan con lo aprobado en la norma, pues manifiestan que estaría más alineado a una agenda política y artículos como la atención de la emergencia obstétrica podrían ser inconstitucionales, pues insisten que esta
esta sería una puerta para la legalización del aborto. Tenemos por un lado una constitución que defiende la vida, por un lado tenemos artículos que defienden la vida, por otro lado metemos por el COS que por cualquier causal, que eso quienes impulsan esta agenda abortista van a poner absolutamente todas las excusas necesarias para decir que esto es un tema de salud pública, etcétera. Y es por eso que León manifiesta que lo referente a este tema no sería la respuesta para lo que asegura es una problemática más profunda. No vamos a resolver para nada este problema de raíz, que es la violencia intrafamiliar, con aborto, que es finalmente asesinato de niños para quienes creemos que la vida se defiende desde la concepción. En otros aspectos de la norma, como el consumo del cannabis con fines medicinales, entre los promotores de la iniciativa hay un sabor agridulce, porque aunque se regula lo ya aprobado en el COIP, dicen que hay otros aspectos que no se considera y que se estaría limitando el acceso de los productos y la producción a las grandes farmacéuticas. Dejando de un lado los cultivadores que han hecho esto durante años, dejando a los artesanos del cannabis medicinal por fuera y también, digamos, mercantilizando a las personas usuarias de cannabis. También hay reparos sobre lo aprobado referente al consentimiento informado, la maternidad subrogada, la transexualización e ideología de género. Sin embargo, todos estos aspectos deberán pasar por el veto del Ejecutivo, que tiene 30 días para pronunciarse sobre lo aprobado en el COS, informó. Desde esta semana, en las unidades del municipio de Quito, instaladas en las parroquias con la tasa de mayor contagio, se realizan pruebas PCR a personas que han pasado por una evaluación médica. Por lo tanto, las atenciones se incrementaron. Cerca de 50 personas hacían fila en los exteriores de la unidad educativa Quitumbe al sur de Quito, algunos con síntomas asociados al COVID-19, otros preocupados porque familiares están contagiados. Todos esperaban su turno para ser atendidos en una de las unidades del municipio capitalino. Yo me estoy haciendo también porque mi padre dio positivo y él está allá en cuidados intensivos ahí en el Andrade Marín. Como yo estuve en contacto con él. La demanda de atención responde a que desde esta semana se están realizando la toma de pruebas PCR en los puntos de atención ubicados en las parroquias con más contagios. Antes tenían que agendar una cita, ahora de acuerdo a los síntomas son evaluados y dependiendo de cada caso pueden acceder a un test en el sitio. Aquí el médico se encarga de valorar los síntomas, los signos del paciente y dependiendo de lo que ellos nos digan, según la línea de tiempo, nosotros decidimos si realizamos o no una prueba PCR. Ángel Freire, una persona de la tercera edad, presentaba algunos síntomas asociados al COVID. Prefirió esperar cerca de una hora un turno. Mencionó que no cuenta con los recursos para hacerse una prueba en un laboratorio privado. También hay la cuantitativa, que si es que estoy con el virus me mandan un tratamiento, pero cuesta $50. Entonces no hay el dinero, entonces toca acudir al municipio. Otro es el caso de Kevin Pardo. Luego de ser valorado por el personal médico y al presentar la sintomatología y decaimiento en su salud, pudo acceder a una prueba. Él se siente preocupado porque vive con sus padres, personas en situación de vulnerabilidad. Dolor de cabeza, ardor de la garganta, también dolor de estómago. Tengo un padre que sufre de asma. En un día en este punto de atención, cerca de 100 personas se realizaron una prueba de diagnóstico de coronavirus, mientras que la ciudad registra 20.853 casos confirmados. Informó Priscila Cadena. Ahora noticias positivas en medio de la pandemia. Julio César Mora y Gualdramina Quinteros, con 79 años de casados, se convirtieron en el matrimonio más longevo del planeta, registrado en el libro de los récords Guinness. Para ellos, el respeto mutuo y la admiración han sido los pilares de su fructífera relación. El respeto mutuo, la admiración y el romanticismo han sido los pilares que permitieron a Julio César Mora Tapia y a Gualdramina Maclovía Quinteros Reyes convertirse en el matrimonio más longevo. Así lo registró la organización de récord Guinness en su famoso libro el pasado 25 de agosto. Muy amorosos, hasta ahora le manda besos volados a mamá. Julio y Gualdramina tienen 79 años de matrimonio, fruto del cual nacieron 5 hijos, 11 nietos, 21 bisnietos y 9 tataranietos. El inicio de su historia se remonta al año 1934, tiempo en el cual Julio se vio hechizado por la belleza y carisma de una bella joven que se convertiría en su compañera de vida, y a la cual conquistó con poemas y románticas canciones. Gualdramina conserva el brillo de la juventud en sus ojos, pero con un tono de voz entrecortado asegura que su amor ha sobrepasado barreras y los años han transcurrido en un abrir y cerrar de ojos.
Quisiera que mejor no se dieran cuenta tampoco, sino pasar desadvertidos. Sus edades, 110 de él y 104 de ella, suman 214 años y 358 días de edad en conjunto. El inicio de su noviazgo fue turbio, pues sus familias no aprobaban la unión en aquel entonces, pero esta pareja es el ejemplo de que el amor todo lo puede, y tras 7 años de noviazgo unieron sus vidas en la iglesia de El Belén en 1941. Para su familia, estos padres son además un ejemplo de comunicación dentro del hogar, pues aseguran jamás haberlos escuchado levantarse la voz o faltarse el respeto. Nunca vimos un gritarse en parte de ellos. Si alguna vez tuvieron un problema, iban a su dormitorio y lo resolvían conversando. Esta bella pareja, que en su vida profesional se dedicó a la docencia, tras su jubilación goza de un merecido descanso, rodeados del amor de su familia, que para ellos lo es todo en la vida. Informó Paola Castillo.